bienvenida a esta webinar que hemos llamado Las ciudades en la revolución tecnológica, alcances y desafíos de la inteligencia artificial en el sector público. Y la verdad es que estamos muy contentos de haberlo y contentas de haberlo podido organizar, porque se enmarca en una línea de trabajo que para Ciudadanía Metropolitana es muy importante, que es la que tiene que ver con la modernización y la innovación en los gobiernos locales. Por supuesto que en el sector público en general, pero en particular en los gobiernos locales. En ese sentido, solamente por una cuestión operativa, les vamos a pedir que cualquier inquietud, comentario, lo que sea, nos lo puedan transmitir por el chat y lo vamos a tomar luego de la exposición del panel. Bueno, en este marco entonces yo decía, y creo que para comenzar y dar pie e introducción a esta charla, hay dos hechos que creemos nosotros que son relevantes para empezar a discutir este tema. Creemos que el primero tiene que ver con la inevitabilidad, digamos, y la relevancia que el impacto tecnológico tiene en todas las dimensiones de nuestra vida social, económica y política. Y en ese sentido es inevitable pensar en la entrada de nuestras sociedades en la denominada revolución, digamos, y era exponencial. Y creo que es todo un desafío pensar y repensar el Estado en ese marco, digamos, que se caracteriza especialmente en el caso de esta revolución por el gran volumen de manejo de datos que se nos presenta. Y el segundo dato importante que me parece relevante remarcar es que nuestras sociedades acompañan esas transformaciones y que en ese sentido nosotros necesitamos reflexionar y repensar el estado del futuro en general, vuelvo a repetir, pero en particular el gobierno local, dada la relevancia y la importancia que estos gobiernos tienen en la vida de los ciudadanos. Así que dicho esto, digamos, es objetivo de esta charla un poco poder repensar esto que se viene y sobre todo pensar cuál es el impacto en torno a los ciudadanos y cuál es el impacto que la utilización de esta herramienta tiene para poder potenciar el rol que los gobiernos locales tienen hoy. Así que, dicho esto, como introducción de esta charla, le voy a pasar la palabra a mi compañero Mario Luna, que va a presentar al primer grupo de panelistas. Gracias. Gracias, Ivana. Buenas tardes. Me toca presentar a dos de las panelistas que nos acompañan en este webinar. Ellas tienen una importante trayectoria en todo lo que es el tema de inteligencia artificial, ya sea en lo que son los procesos propios de la aplicación de inteligencia, como así también de la normativa y del derecho. Pertenecen al grupo de trabajo del IALAB, que es el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y también son docentes del posgrado que dicta la propia universidad. Nos acompaña María José Martello y Antonella Stringini. María José Martello, consultora especialista en transformación digital de la Universidad de Buenos Aires. Fue subsecretaria de Modernización de la República Argentina y directora nacional de Modernización Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires. Diplomada en Machine Learning en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Líder en proyectos de inteligencia artificial y administración pública en el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y Antonella Stringini, abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires, coordinadora académica del Programa de Actualización en Inteligencia Artificial y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la misma universidad. Es especialista en Smart Law de la Universidad de Austria y en Derecho 4.0 en la Universidad Austral. Autora de publicaciones nacionales e internacionales sobre inteligencia artificial y administración pública. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este evento con Ciudadanía Metropolitana. Así que le doy la bienvenida a María José y Antonella, y le cedo la palabra a María José, que es la primera que va a comenzar con la charla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. A los que nos gusta la administración pública y todos estos temas sobre ciudadanía también. Les voy a compartir una presentación. El tema que vamos a charlar hoy son la utilización de inteligencia artificial para el análisis de las contrataciones públicas. Es un tema bastante, como yo digo, áspero y duro, porque te tiene que gustar mucho las entrañas de la administración pública para escuchar hablar sobre indicadores de contrataciones,
pero la verdad es que la inteligencia artificial nos viene realmente a ayudar en algo que generalmente sin ella hubiera sido bastante difícil de analizar. Bueno, esperen que me anda un poquito lento la computadora, ahí estamos. Bueno, en particular, yo traje el caso de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la Ciudad de Buenos Aires tiene una implementación, tiene condiciones ideales para la aplicación de inteligencia artificial sobre los temas de contratación pública. Esas condiciones ideales tienen que ver primero con que tienen un sistema robusto de compras electrónicas de bienes y servicios que se llama Buenos Aires Compras, desde hace 11 años. Esos 11 años nos da un historial de datos, y como ustedes ya saben, todo lo que es inteligencia artificial, es muy importante tener historia de datos. Se puede aplicar cuando uno no tiene tanta historia, pero si tenés historia, estás como en un lugar ideal. Después, porque además tiene gobierno abierto implementado desde hace 10 años como una política fuerte. Hoy todas las contrataciones públicas están en un estándar de gobierno abierto, en un estándar que se llama EDCAT, y pertenece a la organización de Open Contracting. Por todas estas condiciones, es un lugar que fue destacado por el RIC, que es una organización latinoamericana sobre contrataciones públicas abiertas. Realmente no existen antecedentes de una ciudad ni de un estado con este historial de datos. Muchas veces habrán escuchado el caso de Chile Compra como un caso destacado de hace muchos años que implementó compras públicas, pero ellos tienen, por un lado las condiciones son un poco diferentes porque es algo regional que tiene Chile, pero no tienen implementado a detalle, ahora sí digo, pero con la historia, todo lo transaccional como tenía la Ciudad de Buenos Aires. Pero para ser justa, quería mencionar también el caso de Chile Compra, que es un caso que en Latinoamérica también tiene excelentes antecedentes. También quería acá fortalecer que todo lo que es compras públicas, la Ciudad de Buenos Aires tiene una política de apertura y de publicación, y de esa publicación hacerla amigable, asequible al ciudadano en formatos que sean trabajables, y no como a veces vemos que dicen sí, está todo publicado, sí, están todos los datos, y la verdad que se necesita un especialista para poder usarlos, ¿no? En ese sentido la ciudad ha ido muy rápidamente a otro formato. Bueno, cuando hablamos de compras públicas y la utilización de inteligencia artificial, como decíamos, lo primero que se viene a la cabeza es para detectar fraude o corrupción. Sin embargo, no es solamente el único eje, por supuesto que todo esto sirve, pero a veces se nos escapan cosas que tienen que ver con lo que nosotros llamamos comportamiento de procesos, y con la posibilidad de que los organismos hagan compras más eficientes. O sea, como para separar, que hay dos ejes. Sin duda hay uno que es para detectar desvíos, fraude y corrupción, pero también hay otra posibilidad que nos da, que es para detectar, hacer que las compras sean más eficientes. Y eso muchas veces vemos muchos informes de auditorías donde a veces quedan como al no tener historial de datos, quedan en un análisis muy formal de cuántas licitaciones públicas se hicieron, cuántos procesos de contratación directa, y la verdad es que se llega a veces como de manera muy superficial a hacer algunas conclusiones porque no tenemos historial de indicadores para comparar. Entonces, cuando hablamos de la aplicación de inteligencia artificial en compras públicas, en general, yo lo que estoy mostrando acá, lo que están viendo, son como lo que se suele ver, ¿no? Detección de anomalías de precio, difícil en el contexto de Argentina comparar precios. Se puede hacer, pero es verdad que es difícil porque tenemos un tema de inflación y de precio de referencia que hay que llegar a abstracciones para hacer comparativas, que es un desafío. Distinto, se puede hacer, sí, pero es un desafío si lo comparamos con otros países que resulta mucho más fácil hacer la comparación de precios. Sirve también para hacer predicciones de demanda, lo vimos con los barbijos el año pasado. Sirve para hacer
toda la composición de oferta y demanda, obviamente está asociado al precio, está asociado a las cantidades de si las compras son rápidas o son lentas, hay todo un comportamiento ahí. Hablamos de detección de red flags, de fraude, hablamos de sincronización entre el sistema de compras y con la parte de ejecución financiera, que no siempre puede atarse, a veces sí, en la Ciudad de Buenos Aires está todo compacto, se puede atar, pero en otros lados por ahí hay que prestar especial atención ahí. Y ahí se suelen trabajar sobre 3 ejes que tienen que ver con el sourcing, que es acciones de verificación y búsquedas de proveedores del Estado, ¿no? Como una particularidad, la clasificación automática y también todo lo que tiene que ver automatización de productos. Esto a grandes rasgos, si tuviéramos que definir cuando uno utiliza técnicas de Machine Learning, que no es lo mismo Machine Learning que inteligencia artificial para compras, el estado del arte suele ir por estos temas de acá. Digo en general, ¿no? Pero yo acá les traje, para que vean, este es el estándar de indicadores, son 81 indicadores, y están asociados a estas dimensiones. Yo acá en esta slide dije, bueno, los voy a escribir todos. De la dimensión de lo que solamente se llama el proceso de contratación, hay una lista de 16 indicadores, estoy hablando del estándar, no estoy diciendo nada específica. Y después hay otras dimensiones que tienen que ver con la dimensión de la participación de los proveedores, la dimensión de la oferta, el comportamiento de las presentaciones de la oferta, la dimensión de la adjudicación, la dimensión del contrato, y la dimensión de los índices e indicadores cómo juegan. Entonces llegamos a un total de 81 indicadores, y sí es si quieren no es el combo básico, pero es como la lista de lo que no puedo dejar de mirar si realmente quiero analizar el comportamiento de una compra en estos 2 ejes, fraude, desvíos por un lado y compras eficientes por el otro. Con lo cual, si hablamos de 81 indicadores y hablamos de tener historia, estamos hablando realmente de algo que necesitamos procesar en historia de manera tanto diacrónica como sincrónica, el comportamiento. Y acá lo que les traje también, específicamente hablando de discrecionalidad, siempre estas técnicas lo que trabajan es sobre la iteración, no es que uno va armando lo que se llaman clusters, va trabajando, va como separando una cosa de la otra, al ver los indicadores y ver la historia. Y estas son como, que me fui sin querer hablando, apreté. Estas son como las técnicas estándar también que se utilizan cuando hablamos de Machine Learning. Hay una parte, nosotros lo que queremos ver seguramente son las predicciones de cuánto será el precio, por ejemplo. ¿Cuánto será el precio en estas condiciones para el 2021 si voy a hacer una contratación plurianual de un servicio de limpieza de tanques, por ejemplo? Y con estas técnicas de regresión, de clasificación, uno va determinando inferencias causales y lo que va haciendo es lo va iterando una vez, 2 veces, 3 veces, y va llegando a algún porcentaje de certeza donde uno pone, y por ejemplo que el porcentaje de certeza depende del tema, uno lo puede poner en 60, 70, 80 e ir probando con eso. Mi idea no era más que mostrarles cómo realmente estas son las condiciones ideales, y por un lado, muchas veces uno a veces dice, bueno, sí está buenísimo tener un sistema, ¿quién va a decir que no? Hoy en día tener un sistema, muchas veces parece que el sistema es para que el usuario trabaje más rápido, o simplemente no tenga papeles, o simplemente el proveedor tenga una interacción digital. Y en realidad lo que nos dan los sistemas es este historial de datos riquísimo, que es con el que nosotros realmente podemos jugar y podemos analizar. Y es muy distinto si ustedes han estado al frente como funcionarios, yo que he estado varias veces he sido funcionaria, cuando vos tenés que hacer una contratación,
sería realmente impagable que te mostraran el historial de esa misma contratación. Si no, parece que el Estado siempre empieza desde cero y que todo es un pliego nuevo y una contratación nueva, y está buenísimo ver los antecedentes para ver como funcionario, bueno, hay una historia, hay antecedentes, y desde dónde yo me paro para poder hacer ese proceso. Por eso digo, la historia en estas cosas realmente tienen que jugar a favor, porque si hay una historia mala, está bueno tener la historia para ir hacia otro lugar. Es verdad que muchas veces también uno se agarra de eso para decir, bueno, pero acá siempre contrataron así, siempre lo hicieron así. Es muy común ver la utilización, por ejemplo, de cláusulas de urgencia, cuando en realidad los temas no son de urgencia, o quizás son importantes, son importantísimos, pero la ley es muy clara cuando se gatilla una cláusula de urgencia, y en realidad la urgencia uno a veces la tiene como funcionario, pero no es una urgencia como la puede entender una sociedad, y menos una auditoría. Y en realidad a veces siempre el ejercicio es ver lo que vos ves urgente como hoy, seguramente el año que viene cuando te estén auditando no lo van a ver urgente porque ya pasó un año, porque el contexto cambió, la coyuntura, y lo que se interpretaba en ese momento como urgencia de gestión no era urgencia para la sociedad. Entonces a veces estas cosas de tener la historia nos contextualizan, y creo que a los funcionarios ayudan mucho a despegarse. Una cosa es la emergencia, otra cosa es lo importante y otra cosa es lo urgente, y en eso creo que cuando uno hace contrataciones públicas son las tres cosas que uno tiene que despegarse y mirar, y no dejarse arrastrar por cosas de coyuntura. Distinto es cuando son servicios habituales, servicios de mantenimiento básicos, que a uno ahí realmente también el comportamiento también sirve, pero con otra filosofía. Pero bueno, esto era lo que les quería transmitir con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, de por qué tiene condiciones ideales para esta aplicación, ¿no? Muchas gracias, Majo. Bueno, y ahora continuamos entonces con Antonella. Antonella. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Le quiero agradecer la invitación a Ciudadanía Metropolitana y a Mario Luna. La verdad que estoy muy feliz de compartir este webinar con dos grandes referentes de transformación digital en las administraciones públicas. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Ahí estamos. Me dicen si se puede ver bien. Ahí está. Bueno, la idea de la charla de hoy es hablar sobre el rol de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Vamos a hacer un repaso internacional y nacional para llegar a un caso concreto sobre una prueba piloto que se realizó desde el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho en el municipio de Campana en el año 2018. Si vamos recorriendo un poco qué es lo que pasa a nivel internacional, porque después vamos receptando en todas nuestras administraciones, tanto nacionales como locales, desde el año 2020, Naciones Unidas emitió un informe de gobierno electrónico que viene emitiendo todos los años, desde el año 2012, en el cual evalúa el estado de situación de implementación de tecnologías en los gobiernos. En el año 2020 seguimos con, pues esto es una tendencia que ya venía desde los años anteriores, con la incorporación de servicios digitales en las administraciones públicas, servicios en línea y fuera de línea, la participación ciudadana electrónica, a partir del potencial de las redes sociales más que nada, con las estrategias centradas en datos, como hacía referencia Majo. Vamos a ver a lo largo de la presentación que los datos son nuestra materia prima a la hora de querer implementar cualquier sistema de inteligencia artificial en la administración pública. Por supuesto, toda tecnología va acompañado del fortalecimiento de las capacidades digitales, tanto en la propia organización pública, de los funcionarios y funcionarias, como de la ciudadanía, que va a receptar estas tecnologías. Y en el 2020 se incorpora en este enfoque de transformación digital el uso de inteligencia artificial y blockchain. De este estudio surge que el 92% de los países evaluados ya usan herramientas de redes sociales en sus portales.
59 países utilizan agentes conversacionales. Nosotros a nivel nacional tenemos un servicio de asistencia virtual automatizada, creado por normativa a partir del año 2019, y en la ciudad de Buenos Aires tenemos el agente conversacional más famoso, BOTI, que lo están documentando tanto el BID como todos los organismos internacionales, y 11 de los países líderes ya poseen una estrategia nacional específica para inteligencia artificial. Si ahora vamos a bajar a nuestro contexto nacional, desde el año 2016, que está Majo como gran artífice de todo este cambio, de esta transformación digital en la administración pública, comenzaron a emitirse normas que ya incorporan no solamente las tecnologías de la información y comunicación, sino también destacan el rol de la inteligencia artificial y la automatización en la administración pública. Aquí les marco el tema de los datos y la información, que van a ver que es un tema bastante recurrente. Tanto la resolución 111 del 2019 de la Secretaría de Modernización Administrativa como el decreto 733 del 2018 hacen énfasis de el rol que desempeñan los datos y cómo deben manejarse tanto en el interior de las administraciones públicas como en la relación que tiene la administración pública con la ciudadanía, sería la relación front office. ¿Por qué? Porque la administración pública ya tiene todos sus datos en su poder. Entonces, requiere pedirle la misma información al ciudadano varias veces cada vez que se dirige a una dependencia pública. Si estamos hablando de un paradigma de transformación digital y de inteligencia artificial, esta visión clásica tendría que cambiar. Entonces, ¿a qué hace referencia el ecosistema normativo? No requerir información que ya se encuentra en poder de la administración, solicitarle la documentación una sola vez a las personas, el principio de Step One Only, que es Only One Step, perdón, que es un principio de solo una vez también europeo. El tema de contar, acá aparecen indicadores para poder determinar cuándo un trámite es simple, complejo o intermedio. Por ejemplo, me puede solicitar máximo 40 campos de datos por formulario. Entonces empieza a delimitar cómo tiene que ser el manejo de los datos, a lo que vamos a denominar la gobernanza de datos, tanto en el interior, en el back de las administraciones públicas, como en la relación front office entre la administración y la ciudadanía. Ahora bien, ¿cuál creemos que es el enfoque de transformación digital e inteligencia artificial? En primer lugar, son los datos. Porque todas las decisiones que se adopten, todos los sistemas de IA, van a requerir datos para poder expresarse o emitir un resultado. Obviamente también las tareas. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos lo podemos clasificar en tareas que están relacionadas con datos. Y el producto de eso va a ser una decisión. Si estamos en la administración pública, el famoso acto administrativo, esa expresión de voluntad expresa por parte de la administración pública, que por supuesto se va a transformar en un documento. Ahora bien, si hablamos de inteligencia artificial, ¿a qué nos referimos? Porque es algo que nombramos habitualmente y que no siempre indagamos en su concepto. Para adelantarles algo, les digo que no hay una única definición, y si googleamos vamos a encontrar tantas definiciones como personas. Entonces, les propongo dos definiciones. Una de Naciones Unidas, que ahora les voy a contar en la presentación, y les propongo ver un videíto, que voy a dejar de compartir, donde Robert Downey Jr. nos va a contar qué es la inteligencia artificial, así vamos descontracturando y no me escuchan tanto tiempo a mí. Me dicen si lo pueden ver. Welcome to YouTube Original Stages, once home to Howard Hughes' Spruce Goose assembly hangar, and home to much of the first Iron Man, filmed 12 years ago. Many happy memories here. And speaking of taking a look back, technology. It's advancing faster and taking less time to be widely adopted than ever before. Like, as in it took roughly 10,000 years to go from writing to printing press, but only about 500 more to get to email. Now it seems we're at the dawn of a new age, the age of AI, artificial intelligence. Please define. AI is a branch of computer science dealing with the simulation of intelligent behavior in computers. Yeah, okay, there you have it. What does it mean? I don't know. Tons of folks are working on it, right? Most people don't know that much about it, and of course, there's no shortage of data or opinions. Anyway,
I've heard it said that the best way to learn about a subject is to teach it. But to level with you, I have a wildly incomplete education. Not in my day job, where I've been AI adjacent for over a decade. Anyway, I figured now would be as good a time as any to catch up on the state of things regarding this emerging phenomenon. My sense of it is it kind of feels like Pandora's box, maybe-ish. Much of my understanding on this topic has come from sci-fi stories, which usually depict us heading towards Shangri-La or dystopia. Like most things, I suspect the truth is probably somewhere in the middle. Now, along the way, we'll demystify some common misconceptions about things we thought we understood, but probably don't. Terms such as machine learning, algorithms, computer vision, and big data, they will be conveniently unpacked to help us feel like we know what we're doing. Kinda. By the way, Pandora's box. What in the box? It was a clay jar. How about that? Muy bien. Bueno, ahí Roberta Uni nos pone un poco más divertida la definición de IA, pero bueno, si volvemos a la presentación un poco más aburrida, si yo les dijera, bueno, vamos a definir la inteligencia artificial, porque vamos a trabajar en la administración pública, queremos implementar, perfecto. ¿Qué es? ¿O cómo podemos definirlo? En este caso, yo les propongo 3 ejes para definirla. En primer lugar, la tecnología. Naciones Unidas habla de inteligencia artificial como esta constelación de procesos y tecnologías que complementan o reemplazan tareas que serían ejecutadas por seres humanos. La ONU dice que no se trata de una sola tecnología, sino que es un conjunto de tecnologías. El segundo gran eje son los seres humanos. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que vamos a determinar la aplicación y el uso de la inteligencia artificial. Si estamos en nuestra administración pública y queremos desarrollar un sistema de IA, claramente los que van a desarrollarlos, los que lo van a entrenar, los que van a revisar lo que ese sistema de IA haga, va a ser un ser humano. Por lo cual vamos a tener una presencia muy significativa en la implementación de inteligencia artificial en la administración. Y en tercer lugar, los datos. Porque los datos van a ser la materia prima con la que cuente o la que se nutra el algoritmo que nosotros desarrollemos o queramos utilizar. Por lo cual, sin los datos no vamos a poder desarrollar ningún sistema inteligente. Ahora bien, les propongo ver un caso concreto, que esta prueba piloto que les mencionaba al principio en el municipio de Campana, que desarrollamos en el año 2018. En una dirección de recursos humanos. Dijimos, bueno, vamos a ver qué solución tecnológica podemos llegar a implementar acá. ¿Qué fue? ¿En torno a qué lo hicimos? Dijimos, bueno, acá empieza el tema de la gobernanza de datos, que ahora vamos a ir desarrollando un poquito. Es decir, bueno, en tu dirección, municipio de Campana, ¿cuáles son las tareas o los procesos que mayor demanda te generan? Porque si vos querés implementar un sistema de IA, lo vas a hacer sobre aquellos aspectos que te generen mayor trabajo, te demande más tiempo. En este caso era la designación de personal. ¿Qué pasa? En torno a la persona que se fuera a designar, había muchos documentos que giraban en torno a ello. En esos documentos, obviamente, había muchos datos. Por ejemplo, había un formulario inicial, había un informe de recursos humanos, y producto de todos esos datos que la persona aportaba, la Dirección de Recursos Humanos tenía que emitir varios documentos. Por ejemplo, el proyecto de dictamen, el proyecto de decreto, para poder ver si esa designación tenía lugar o no. ¿Qué implicaba todos esos documentos que demandaba la designación de personal? Que los funcionarios y funcionarias de esa dirección tenían que escribir manualmente los mismos datos de esa persona que iba a ser designada 90 veces en 5 documentos distintos. Esto de forma manual. Si nosotros queremos optimizar esto y no estar copiando y pegando datos 90 veces, que son exactamente los mismos datos, y queremos aplicar un sistema de IA, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cómo se podría ver optimizada? En este caso, se vio optimizada que pasamos de 90 veces en 5 documentos, se introducían 17 documentos a partir de un sistema de IA, y los documentos se generaban de forma automática. ¿Cómo llegamos a esto? Decir, bueno, ¿por qué ingreso 17 veces en lugar de 90 los datos? Bueno, la optimización
puede o va de la mano de la gobernanza de datos, como les mencionaba, todo este manejo de los datos, de conocer los datos que manejamos y el trabajo que hacemos, en definitiva, todos los días, y a partir de utilizar alguna técnica de IA. Puede ser asistencia inteligente, automatización, detección inteligente o predicciones, como también contaba un poquito Majo. En este caso, nosotros en Campana usamos la automatización de los documentos. Pero primero encaramos por la parte de la gobernanza de datos. Bueno, esto era que pasamos de 90 veces a 17. ¿Qué es lo que implica la gobernanza de datos o cuáles son las herramientas que tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestra set de herramientas? En primer lugar, podemos utilizar mapas de tareas, podemos realizar análisis cuantitativo de lo que tenemos en nuestra administración, podemos realizar árboles de decisiones, podemos usar modelos predeterminados. Todo esto para conocer en definitiva qué es lo que estamos haciendo y cómo funciona el organismo. Por ejemplo, en el tema de las tareas, hacer un mapa de tareas. Bueno, un tipo de actividad puede ser la elaboración de un acto administrativo. En el acto administrativo claramente hay distintos procesos, puede ser el análisis, la elaboración, el control, y a su vez cada proceso está acompañado de tareas. Yo si voy a elaborar un acto administrativo lo voy a tener que firmar, puede ser que elabore un acto administrativo simple, un acto administrativo complejo, voy a tener que analizar un expediente. Entonces, de toda esa actividad genérica, que sería elaborar el acto administrativo, se van desprendiendo muchas tareas, que son las que vamos ejecutando las distintas personas que trabajamos en la administración pública. Otra de las cuestiones que les decía es el tema de analizar cuantitativamente. ¿Qué es lo que tenemos? ¿De cuántos temas refieren estos actos administrativos? ¿Es todo a lo mismo, todo sobre el mismo objeto? ¿Varía? ¿Cuánta cantidad tenemos? Así podemos ir conociendo también los temas recurrentes, los que tenemos, los famosos mapas y árboles de decisión, de poder hacer todo el caminito decisional de qué hacemos nosotros como funcionarios o funcionarias públicas cuando nos llega una determinada situación, si siempre hacemos lo mismo, si podríamos estandarizar una respuesta a través de un modelo predeterminado, por ejemplo, de acto administrativo, que siempre que se dé la misma situación fáctica o el mismo pedido, siempre, mientras que se cumplan determinados requisitos, se dé lo mismo. Entonces, son distintas herramientas que, a partir de conocerlas, nos permiten usar técnicas como la automatización, que fue lo que hicimos en este caso en Campana. ¿Qué es lo que permitió la automatización? Primero, ahorrar tiempo y reducir errores, porque de 90 veces que teníamos que ingresar el mismo dato, imagínense que 90 veces, imaginen que tenemos que escribir mi apellido, o mi nombre y apellido, Antonella Stringini, puede pasar que una vez vaya con G, una vez vaya con H, otra vez vaya sin la N, porque ya estamos cansados claramente. Entonces, si yo ingreso ese dato una sola vez, y después se replica de forma automática en distintos documentos, claramente voy a estar ahorrando tiempo, y por lo tanto voy a reducir la posibilidad de equivocarme. En este paradigma digital, porque siempre pasamos del papel a lo digital y luego a un sistema más avanzado. Obviamente, en lo digital vamos a abrir y cerrar ventanas, archivos Word, entonces estamos todo el tiempo haciendo clics, abrimos, cerramos ventanas, y eso es lo que justamente también se reduce con la automatización. Porque en el caso de Campana, una vez que yo ingresaba los datos, los documentos se generaban de forma automática, y no tenía que estar abriendo y cerrando distintos archivos Word con cada uno. Por supuesto, como les decía, ese dato se va a ingresar una sola vez. Yo ingreso mi nombre y apellido y se va a reproducir automáticamente en los 5 documentos. Y por supuesto, también lo que se busca es generar una interacción más intuitiva y amigable con el usuario y la usuaria, que es el que está usando el sistema de IA. Acá también aparece en estos modelos de los documentos que usamos, en estos 5 documentos, claramente que había datos fijos y datos variables. Los datos fijos son los que siempre se mantienen en el proyecto de dictamen de designación, en el acto administrativo de designación, pero hay datos variables que van a ir cambiando, que por ejemplo el nombre y apellido, que sí, en el dictamen, en el acto administrativo, fue variando significativamente en cada uno de ellos. Estos datos, ¿cómo se pueden ingresar en los documentos? Puede ser que los vayamos ingresando nosotros mismos, por el usuario, puede ser que le pongamos un menú de opciones al funcionario o funcionaria que es el que está cargando los datos, puede ser que haya tablas relacionadas en donde se vincule el nombre de la persona con el DNI, la dirección, la localidad, entonces ya al escribir un dato ya me relaciona a los otros.
puede ser que aparezca en alguna web de acceso público. Entonces son muchos el set de herramientas que nosotros tenemos para poder lograr optimizar justamente los procesos en la administración pública. Entonces, en este caso de Campana, hicimos todo este trabajo, que acá brevemente les estoy contando, de toda esta gobernanza de datos previo, y a partir de analizar, de conocer el trabajo de la municipalidad, porque claramente nosotros no trabajábamos ahí, pero a partir de todo este análisis de datos pudimos llegar a lograr la automatización de estos 5 documentos para la designación de personal. Ahora bien, aplicar inteligencia artificial y avanzar hacia la transformación digital de la administración pública no viene sola. Y esto creo que es para una charla aparte, pero trae distintos retos y desafíos, tanto para los funcionarios y funcionarias como para la ciudadanía. En primer lugar, los derechos humanos. Nosotros estamos dentro de la administración pública, tenemos que obrar para garantizar, hacer efectivos los derechos humanos de la ciudadanía y respetar todas las obligaciones que tienen los estados, municipios sobre la materia. El tema de la alfabetización y sensibilización digital, porque si incorporamos un sistema de IA, hay que capacitar y alfabetizar a las personas que trabajan dentro de esa organización pública. Esto nosotros cuando lo hacemos las pruebas de concepto, pruebas piloto con el laboratorio, siempre viene acompañado el desarrollo del sistema con la alfabetización y sensibilización digital. Obviamente también entra en juego el tema de las competencias del funcionario público, porque ustedes me dirán, Antonella, todo bien, se generan de forma automática 5 documentos, pero que el funcionario de la Dirección de Recursos Humanos no es el que emite la decisión, lo hace un sistema de IA. Entonces eso también puede generar algún comentario, pero claramente el que va a firmar ese acto administrativo de designación tiene que ser un funcionario que tenga competencia atribuida para eso, no va a ser el algoritmo el que lo haga. Y por último, bueno, a ver si esa discusión que se da, si se delega, hay una delegación algorítmica en el sistema de IA, o hay una decisión humana de fondo, que es el que adopta esa decisión. Así que bueno, estas son cuestiones que son interesantes para analizar a la hora de implementar IA en una administración pública. Bueno, espero no haberlos aburrido y muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonella. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera etapa de este encuentro. Le cedo la palabra a Juan para que presente al tercer expositor. Buenas noches, bueno, mi nombre es Juan y de parte de Ciudadanía Metropolitana voy a presentar a quien a quien completa el panel de esta noche. Bueno, hoy está con nosotros Antonio Milanese, quien es politólogo de la UBA, Data Scientist, y actualmente se desempeña como subsecretario de Innovación del municipio de Vicente López. También como docente de la Universidad Argentina de la Empresa y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Seguro me olvido, debe tener más lugares de docencia, pero creo que con eso está presentado, ya verán un poco el trabajo que él viene haciendo. Por favor, Antonio, todo tuyo. Ahí me desmuteo. Bueno, gracias Juan por la presentación. Sí, y vos trabajás conmigo también en Sociales en UBA. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero ser breve, porque sé que la hora es difícil. Yo voy a hacer una exposición un poquito más concreta. Por ahí me vuelvo un poco técnico en algunos momentos, porque siempre digo, ¿no? Soy como politólogo soy un buen programador, y como programador soy un buen politólogo. Así que por ahí, en esa cosa medio ambigua, termino siendo, me paran, me gritan, si ven qué hago. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve bien. Bien, bien. Bueno, no, les voy a contar brevemente un proyectito que hicimos con aporte de la Embajada Británica durante el año pasado en Vicente López, que me parece que sirve como disparador para pensar algunas cosas y profundizar un poquito más en las cuestiones prácticas, ¿no? de la implementación. Espero que me pongo también el reloj, que siempre si no... Ahí está. Bueno, nosotros
con estos fondos de la Embajada Británica, que tenían varios proyectos relacionados con COVID, uno de los proyectos que se nos ocurrió hacer, y teníamos recursos humanos además para hacerlo, y capacidades para hacerlo, teníamos ganas de hacer alguna aplicación de inteligencia artificial, sobre todo para tareas que sean muy pesadas, de muchos datos, ¿no? Yo tengo una visión de inteligencia artificial por ahí un poco simplificadora. Para mí, inteligencia artificial, generalmente cuando hablo de inteligencia artificial hablo de machine learning. No encuentro mucho la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning, deep learning, digamos. Y cuando hablo de machine learning y deep learning, en realidad estoy hablando de una computadora que tiene cierta capacidad de clasificar cosas. Digo, básicamente con inteligencia artificial o con machine learning lo que podemos hacer son tres cosas. Son o clasificar propiamente, o sea, ponerle una categoría en una tabla, ponerle categorizar cada uno de esos ítems. Podemos hacer regresiones, o sea, predicciones, que básicamente es lo mismo que categorizar, pero en vez de usar categorías usamos números. O clusterizar, agrupar cosas que se parecen, que también es muy parecido a clasificar. En el fondo, yo trabajaba en una época en Sadowski con un data scientist matemático, y decía, en el fondo siempre es clasificar, lo que hace es clasificar. Entrenamos a una compu para que clasifique cosas, pelotas rojas, pelotas azules, las separe, pero en el fondo no creo que encuentren un algoritmo o cosas que hagan que en el fondo no sean clasificar. Desde reconocer objetos en la calle, caras de personas, nombres en los textos, en el fondo están clasificando. Bueno, entonces era un poquito la idea de implementar esto en Vicente López. Tenemos un fenómeno bastante interesante en Vicente López. Vicente López es un municipio, para los que no conocen, pegado a la ciudad de Buenos Aires, de muy buen pasar económico, de muy buenos ingresos, debe ser uno de los más ricos de Argentina probablemente. Que generalmente están en una posición de desventaja. En el caso de COVID, todo lo contrario. Somos por lejos el municipio con mayor población adulta mayor. En todo este margen que hay entre el amarillo y el rojo es básicamente población adulta. Casi el 20% del municipio es población mayor de 65 años. Y es justamente la población más vulnerable en esta situación. El año pasado, con el encierro fuerte, a ver, no puedo pasar. Se complicaba la atención de la problemática. Lo que hablábamos, 65.000 adultos mayores, y de esos 45.000, digo, adultos mayores, teníamos ya, municipios que un estado como muy presente, tenían identificado unos 9.000 casos de adultos mayores con algún tipo de riesgo. Cuando hablamos de adultos mayores, inmediatamente pensamos en abuelitos vestidos de blanco con un bastón. En realidad, hoy día son casi generación X los adultos mayores de 65 años. O sea, es gente con otras problemáticas, con otra lógica de lo que estábamos acostumbrados de nuestros abuelos, ¿no? Son más nuestros padres. Es importante aclararlo porque realmente cuando viene la comunicación, de hecho la comunicación del programa que les voy a mostrar está muy como orientado a la abuelita, y en realidad a veces tenés problemáticas que no tienen nada que ver con eso, problemáticas de adicciones, problemáticas muy serias en esta población, depresiones, etcétera, que uno no asocia al abuelito del cuento. Bueno, identificados estos casos críticos, se hizo un programa muy interesante en la municipalidad, en la cual se hicieron alianzas con empresas y con gente que tenía interés en participar, y se hizo un grupo muy grande de voluntarios, cuyo único rol era llamarlos todos los días o cada X cantidad de tiempo a aquellos abuelos que habíamos identificado como casos críticos, o que tenían un problema o económico y social, o de salud, o de soledad, digamos, gente que vivía sola. Para hacerles un seguimiento, para ir acompañándolos, para que no se sientan tan solos, aislados en su casa. Bueno, estos voluntarios a su vez reportaban en una plataforma que se diseñó a tal fin cómo había sido esa conversación, y esas conversaciones, esos reportes los leían sí los profesionales de la municipalidad, y trataban de identificar con lo que podían, digamos, con las herramientas que tenían, casos que puedan ser muy críticos y que requieran algún tipo de intervención de parte del municipio.
Digo, era una situación de crisis, probablemente no era la solución perfecta, pero era la solución que se podía, ¿no? Son 10.000 personas que todos los días se contactaban a 10.000 personas casi todos los días. Era un volumen de información muy grande que obviamente el Estado no podía abordar por sí solo, y se hizo esta alianza con la sociedad civil para poder abordarlo. Un proyecto sumamente interesante. Cuando se detectaba un caso crítico, se intervenía. La cuestión es que este volumen de chats, digamos, de comentarios, era muy, muy grande. Y nada, ahí la clasificación de estos comentarios era automática, era una oportunidad para darle una primera mirada y decirle, bueno, al psicólogo de la MUNI, ojo, mira, estos casos, mira los primeros porque tienen alguna característica que a mí me llama la atención, ¿no? Después tomás la decisión y probablemente tengas que leer todos los casos, pero estos mira los primeros. Un poquito de esa idea, no sé si se entiende, cualquier cosa me escriben ahí. ¿Cómo hicimos? Y acá me sirve un poquito para explicar. Básicamente teníamos una base de datos con un montón de chats de voluntarios a abuelos. Obviamente no podíamos atajar todos, así que hicimos una selección azarosa de unos 15.000 chats o de 15.000 comentarios de esa base de datos. Obviamente, en ese momento tomamos una decisión que para mí fue muy correcta. Lo hicimos anonimizado directamente, sacamos los datos de la base de datos y no trajimos ningún dato personal. No nos servía a los fines de nuestro trabajo y nos ahorrábamos un problema y un riesgo. En ese momento lo tomamos medio por arriba la decisión, pero la verdad es que mirándolo retrospectivamente fue una gran decisión. Y etiquetamos esos 15.000 documentos junto con un equipo de profesionales. No sé si alguno sabe qué es etiquetar, pero me parece que es interesante para cualquier proceso de machine learning o de clasificación. Lo que uno hace es, vos tenés este texto, está un poco bajoneado por la situación, siente que se hace muy largo, siente que no se le pasa el tiempo. Un psicólogo lee esto y dice, este es un comentario negativo. Eso es etiquetar. Ponerle que este comentario es negativo, eso es etiquetar. ¿Ok? La cuestión es que ese psicólogo solo, por ahí tiene un sesgo, por ahí algunas cosas le parecen negativas, otras positivas. Entonces lo que hicimos es que al menos cada uno de estos comentarios sea etiquetado por 3 personas en separado. Trabajamos con la Universidad de San Martín en ese momento. Entonces pusimos además no solamente psicólogos, sino un trabajo más interdisciplinario, con varios que estén etiquetando, ¿no? Esto nos permitía bajar un poco el sesgo de sus opiniones. Entonces, eran básicamente las 4 categorías que usamos. Negativo, positivo, indistinto, no me atendió el teléfono, y el cuarto que lo tuvimos que agregar después, que era, necesita algo concreto, necesita una intervención concreta, necesita que le lleven comida, necesita que le lleven un medicamento, etc. Que era un tema súper importante, que al final era más importante que detectar posibles casos de depresión. Con eso usamos ahí un algoritmo que usa de Machine Learning, no de Deep Learning, o sea que la diferencia es que podríamos llegar a demostrar cómo se llega al resultado, que nos dio bastante alta el porcentaje de éxito. Yo creo que lo podemos subir, pero tendríamos que probar otras herramientas. Y la verdad que está bastante bueno porque nos permite meter este algoritmo como una API, digamos, sobre cualquiera de nuestros sistemas y empezar a detectar estos casos de manera más ágil. Ahí empezamos a tener un montón de cosas. Primero, y ahí se pone interesante, primero encontramos algunos temas con respecto a la transparencia de las decisiones que habíamos tomado. Nosotros lo hicimos con un tercero, así que decidimos publicar todo en GitHub. De hecho está en el GitHub de la municipalidad. Ustedes pueden bajarse todo el algoritmo, todos los datos de entrenamiento, o sea, esto es todo público. Digo, para que quede claro de quién era la propiedad del código, que no haya nada raro y poder analizarlo también nosotros un poco, que tenemos algunas capacidades. Hicimos esto, íbamos a implementarlo y nos empezaron a aparecer un montón de dudas y miedos y temores y cosas, así que empezamos a abrir el juego un poco con el efecto Cyberdip que nos agarra siempre cuando... Y empezamos a detectar algunas cosas. Algunas cosas las habíamos resuelto bien, otras
nos daba dudas. Primero el consentimiento, que bueno, teníamos un consentimiento, obviamente, en el uso de la aplicación, pero no era tan explícito. Más allá de la anonimización, bueno, me parece que por ahí estaría bueno hacer una vuelta y pedir consentimiento antes de hacer cualquier cosa con estos datos más explícito, diciendo exactamente para qué lo vamos a usar. Es una cuestión de ética interna, ¿no? Entonces ahí paramos un poco el acelerador. La privacidad la habíamos resuelto bien, por ejemplo, no habíamos tenido en cuenta ninguno de los datos personales de ninguno de los participantes desde el inicio, o sea, la privacidad la habíamos preservado desde el inicio del proyecto, pero empezaban a aparecernos dentro de los textos nombres y datos personales. Así que tuvimos que anonimizar adentro de los comentarios. Por ejemplo, un adulto que lo llamaban y decían la hija, nombre tal y apellido, que vive en tal lugar, no puede pasar a visitarla y está triste. Ok, pero teníamos datos personales ahí adentro. Entonces tuvimos que armar como toda una movida para poder eliminarlo de adentro. No es trivial. Y da mucho miedo porque siempre tiene un porcentaje de falla, ¿no? El tercero, que es súper clave, es la responsabilidad. Ahí mencionaba recién Antonella el tema de quién toma la decisión, ¿no? Acá hay dos espacios donde hay la decisión. Primero, obviamente, la toma de decisión después, cuando está en ejecución el algoritmo y priorizás algunos comentarios sobre otros, sobre todo teniendo en cuenta que tenés un margen de error. Está bien, en este modelo que teníamos armado de política pública, la decisión final la tomaba un ser humano, así que eso estaba medio cubierto. No creo que esto sea posible en el futuro, o no va a ser siempre posible. Va a haber muchos casos en los cuales la responsabilidad va a estar en el algoritmo en algún punto, o la decisión la va a tomar el algoritmo. Esto es algo para debatir fuerte. ¿Quién toma la decisión? Si un funcionario toma una decisión basada en un algoritmo, ¿de quién es la responsabilidad? Si ese funcionario entiende o no lo que está haciendo ese algoritmo, digamos, eso es como súper importante para empezar a definir. La otra es la responsabilidad del que etiqueta, que yo nunca lo había pensado. De golpe el psicólogo que estaba etiquetando, que es una tarea manual, así como muy medio automática, dice, yo con los datos estos, yo no puedo dar un diagnóstico. Entonces, si yo estoy diciendo que este comentario es negativo o positivo, en algún punto, yo estoy haciendo algo que es dudoso de mi ética profesional, ¿no? Digo, como ejercicio es medio complicado. Está bien que se puede dar alguna reserva, pero en estos casos de cuestiones sociales, el que etiqueta hasta dónde llega su responsabilidad, hasta dónde no, cómo lo cubrimos también de esa responsabilidad, ¿no? Eso no es un tema menor. Bueno, el sesgo también, otra cosa que hicimos es, bueno, lo vamos a publicar en GitHub para que cualquier otro municipio pueda utilizarlo y hacer lo mismo que nosotros y aplicarlo a otros entornos, incluso en otros países de Latinoamérica. Ok, pero acá tenemos una población de adulto mayor de Vicente López, que tiene unas características muy especiales, con muchísimos profesionales, con muy alto nivel socioeconómico. ¿Realmente te sirve este tipo de comentarios, esta forma de hablar para entrenar para población de otro lugar, menos privilegiados? No. ¿Le podemos recomendar así tan libremente a otro utilizar estos algoritmos para su problema? ¿Sí o no? Aún en esa cosa de abrir, de publicar y de ser abierto y transparente, corres ese riesgo, ¿no? De terminar ofreciéndole a otro algo que no es lo que necesita o que le puede generar un problema. Y por último, la transparencia, que en este caso justo usamos este Fast Text, que es este algoritmo que desarrolla Facebook. Tiene un montón de algoritmos copados que comparten. Realmente Facebook y Google comparten muchísimo de sus desarrollos y son súper útiles. Y que no es un desarrollo muy complicado. Pero si hubiésemos usado, por ejemplo, redes neuronales que si hubiesen funcionado, hubiesen dado mejor que este algoritmo que usamos, que es muy especializado en texto, es complicado también, ¿no? Porque no son del todo reproducibles, son medio de caja negra. Bueno, ahí nos disparó un poco la pregunta, ok, en este caso estamos usando un algoritmo que es medio kosher, pero el día de mañana, si quiero usar una red simple, y lo publico, y el tipo que lo corre le da un resultado distinto, ¿cómo lo explico?
nada, es un tema, digamos, por ahora nosotros decidimos no usar algoritmos de caja negra. Algoritmos de caja negra básicamente son cosas que no siempre te van a dar el mismo resultado. ¿Ok? Que yo armo el algoritmo para clasificar y no siempre me da el mismo resultado porque hay un componente azaroso. Digo, para decirlo de una manera muy simplificada. Entonces, digo, eso también empezó a jugar ahí. Buenísimo. Como corolario, ya estoy terminando, tengo 4 minutos, 3 minutos. Como para cierre de esto nos disparó, y está justo Juan, que vino invitado también, ahí recién me di cuenta. Empezamos a abrir una serie de conversaciones con sociedad civil, con organismos multilaterales, con algunas empresas, para empezar a definir un poco una política de inteligencia artificial antes de mandarnos a fondo a desarrollar. Porque la verdad es que hay como muchos puntos que pueden ser medio riesgosos y nada, sería una macana. Están buenísimos estos espacios justamente para disparar estas discusiones. Me parece que digo, les agradezco muchísimo la invitación y me pareció muy linda la invitación, porque justamente lo que vamos a hacer un poquito acá es disparar estas discusiones y tener más cabezas pensando cómo solucionarlas. Solucionarlas las vamos a tener que solucionar. Si no las solucionamos, se va a hacer igual. Ese es el problema y el peligro. Entonces, digo, pongamos mucha cabeza en ver cómo se podemos ir saltando estos escollos. Muchas gracias, chicos. Excelente, Tony, muchísimas gracias. También, bueno, muchísimas gracias a Majo Antonella. Interesantísimo cómo la cantidad de cosas que se pueden empezar a charlar a partir de esto y cómo se puede ir tratando de solucionar justamente eso. Ahora le paso a Ivana nuevamente a ver si abrimos algunas de las preguntas. Sí, gracias. Gracias, Juan, y gracias al panel. Yo fui recogiendo algunas de las preguntas que fueron llegando. Voy a agrupar en 2 o 3 como para poder sintetizarlas, y les voy a pedir a los panelistas que libremente, cuando consideren que pueden aportar algo en este sentido, lo hagan libremente. La primera tiene que ver con si consideran o piensan posible la integración y generación de ecosistemas de innovación a nivel local. Y en ese sentido, si hay algún área específica en que consideran que esto es más viable o más factible. Esta es la primera de las preguntas. Es amplia y general, así que se las dejo. No sé quién quiere contestar. Quien levante la mano, le paso la palabra. A ver. ¿Antonio? Listo, dale. Ahí va Antonio y después Antonella, dale. Antonio, quería... Dale, Antonio. A mí me parece es un desafío enorme. Digo, aún en lugares como municipios como Vicente López, donde tenés una población, digamos, y empresas, eso es un desafío enorme. Me parece que es un poco difícil pensar en lo local como un lugar único, sí como una red, que puede ser interesante y empezar a compartir. O sea, yo no pensaría en armar un ecosistema local de inteligencia artificial, sí pensaría en juntarnos muchas localidades a trabajar sobre este tema y compartir nuestro ecosistema y compartir nuestros recursos propios. Perfecto, clarísimo. ¿Antonella? Sí, yo coincido que es un gran desafío, pero que se puede hacer, se puede trabajar en conjunto, en temas que sean recurrentes en todo, por ejemplo, personal, contrataciones, son cosas que se pueden ir replicando en distintos municipios, entonces podemos usar lecciones aprendidas de algunos municipios para después ir a otro, y obviamente nutriéndonos de las cosas locales, pero que se pueden implementar tranquilamente, y creo que es el camino hacia donde vamos. Genial. Bueno, en ese sentido, Antonella, y me diste el pie para la siguiente pregunta, y acá, Majo, si querés agregar, también te invito a que lo hagas. Una de las consultas era cómo evalúan el nivel de avance de aplicación de inteligencia artificial en los gobiernos locales de la República Argentina, si tienen algún panorama respecto de eso. Creo que está puesto en agenda, y eso ya es un montón. Sin duda, con el municipio que hables o con la provincia que hables, el tema está en agenda. Quizás, como siempre, no es tan fácil de implementar, pero porque no es fácil en gobierno hacer las cosas, ¿no? Es todo engorroso siempre, pero realmente creo que está en agenda, y eso es un montón.
porque a veces uno veía mucha diferencia entre el sector privado y el sector público. En estos temas siempre la diferencia era de 10 años, y sin embargo con inteligencia artificial yo lo que noto que realmente es un tema que está en agenda tanto en la justicia como en la administración pública. Todos tienen ganas de innovar con algún proyecto de inteligencia y ver qué pasa con ahí, con lo cual en eso yo la verdad que tengo una mirada muy positiva con eso. Genial. Es un buen panorama y alentador. Bueno, pero en ese sentido, siempre que uno intenta innovar y instrumentar acciones nuevas, también vienen las limitaciones, ¿no? Que un poco ustedes comentaban. Hay algunas preguntas que están orientadas a conocer si hay algún tipo de cooperación por parte del Estado Nacional o digamos, de transferencia de recursos para implementar este tipo de proyectos en gobiernos locales, si ustedes conocen. Y por el otro lado, el tema de los costos de la implementación de este tipo de herramientas. Hay un plan nacional de inteligencia artificial. Desconozco el estado de avance, pero sé que por lo menos está enunciado. Me parece que el Estado Nacional, desde el año pasado, como todos los estados, la corrida es COVID, y toda la mirada y todos los fondos y todo me parece que están en proyectos de COVID. Con lo cual, lamentablemente me parece que se quedó sin impulso dada la coyuntura. Y con respecto a los costos, no me parece que... también soy muy optimista, creo que tiene tanto trabajo intelectual, porque esta es mi visión. La inteligencia artificial tiene mucho trabajo intelectual, y ese trabajo intelectual puede ser compartido también desde dentro de la administración pública. Entonces no me parece que por ahí a veces con algunos otros proyectos que tienen que ver con desarrollos titánicos de software y todas cosas que a veces la administración no puede hacer, pero en inteligencia artificial me parece que la administración realmente puede jugar un papel intelectual muy interesante, porque conoce desde adentro un montón de temáticas. Y me parece que es más como, yo los veo como proyectos, por lo menos en mi experiencia, son más compartidos entre lo privado y lo público. Eso es lo que yo le veo también muy divertido a la aplicación de inteligencia artificial en lo público, es que uno puede compartir más codo a codo con esfuerzo externo, pero el esfuerzo externo tiene que ver con que, bueno, en la administración pública es difícil contratar talentos informáticos, talentos de perfiles de científicos de datos. Esos perfiles hoy están re hot en el mercado privado y encima para el exterior y en dólares. Ahí tenemos realmente una dificultad enorme, pero como administración pública. Y entonces yo lo veo como que a veces es una oportunidad para los que estamos, nos gusta la administración pública, a veces por ahí de saber plantear qué es lo que queremos, que seguro lo vamos a saber mejor nosotros como nadie, determinar el objeto, el alcance, la necesidad, y hasta el cómo hacerlo. Y quizás lo que sí necesitamos es un refuerzo de algún talento privado para poder ejecutarlo. Pero la verdad que yo lo veo muy posible. Hay muchos proyectos por ahí de inteligencia artificial con aplicaciones muy concretas, que eso es otra cosa que en la administración es tan difícil todo, y todo a veces uno viene de un atraso de 30 años y pretenden que en un periodo de gestión o a veces en un año uno dé resultados por el atraso de los 20 años. Inteligencia artificial nos permite muchas veces hacer mejoras quirúrgicas en procesos muy puntuales, y eso además lo que hace, crea una credibilidad en la innovación que a su vez te ayuda a que te compren otros proyectos de innovación que son más de mediano o largo plazo. Con lo cual a mí me encanta cómo a veces quirúrgicamente uno con inteligencia artificial hace una mejora en un proceso concreto y llevas eso a otro lugar sin estar pensando en esos megaproyectos maratónicos de implementaciones de 4 o 5 años tan difíciles de llevar a cabo, ¿no? Sí, ahí me gustaría, coincido 100% con vos, más con eso, efectivamente es algo económico. De hecho, ahí recomiendo siempre apoyo nacional, recomiendo trabajar mucho con las universidades. Las universidades, UNSAM, TREF, Exacta, SUBA, tienen unos recursos humanos
de lo mejor que existe, digo, escala global, digamos, no local nada más. Y generalmente se prenden con estos proyectos y podés contar con ellos. Independientemente de eso, si ustedes van a los servicios de inteligencia artificial, por ejemplo, de Google o de Microsoft, y ven los costos por lo que se llama API call, por cada una vez que le pedís un dato, hoy día siguen siendo muy, muy económicos. O sea, están pensados todo para que sean muy a gran escala. Y como decía Majo, te permite tener como quick wins, digamos. Es algo que puedes implementar relativamente rápido, relativamente fácil. Lo que sí es costoso es el etiquetado. Esas 15.000 etiquetas, esas 15.000, esa parte sí puede ser costosa. Pero es interesante y se puede hacer con recursos, se puede hacer con la sociedad civil, se puede consorciar, hay un montón de estrategias ahí. Bueno, serán seguro tema para próximas charlas, porque no creerán que va a ser la única esta. Tenemos mucho para charlar. Y hay una última que a mí me gustaría hacerles, que me parece interesante, que tiene que ver con, digamos, aquellos municipios o aquellos gobiernos locales que no tienen tanta apertura de datos, y ustedes lo marcaron como una luz amarilla que hay que tener en cuenta. Y después, por otro lado, ¿cuáles podrían ser los primeros pasos que un gobierno local podría dar para comenzar a indagar en este camino de implementar esta herramienta en su gestión pública? Antonella, ¿querés aportar vos? Dale. Sí. Sí, es más o menos lo que yo les hablaba del tema de la gobernanza de datos, empezar a conocer, a identificar datos, tareas, documentos con los que se trabaja en el municipio, conocer el trabajo que hacemos y después de ahí ver el potencial que podría tener, porque a veces no necesitamos un avión para llegar a la esquina, capaz que a veces con menos se puede lograr también una buena respuesta y optimizar la respuesta que le damos a los ciudadanos, y en la municipalidad pasa eso, estamos ahí, la respuesta más cercana que recibe la ciudadanía. Entonces es identificar bien lo que tenemos y en base a eso ver qué tecnología podemos aplicar, porque capaz que no necesitamos inteligencia artificial, podemos ir con otra cosa que eso también optimice y llegue a la ciudadanía de igual o mejor forma. Genial. Bueno, no sé si alguno de los otros panelistas quiere agregar algo más, si no, Antonio, Majo. Sí, con respecto a cómo empezar en mi municipio, yo también, exacto, haría eso, también me acercaría un poco a las facu, a las universidades, siempre hay algún docente, siempre hay un equipo, un laboratorio que está trabajando estos temas, que los pueden guiar. Otra opción que hacen mucho en Estados Unidos es concursos. Digamos, poner los datos anonimizados y pedir una solución. Eso funciona bastante bien. Y la gente de este palo es muy de probarse todo el tiempo en esos concursos. O sea que es algo atractivo, digamos, para nosotros. Genial. Bueno, Majo, no sé si querés algo más, si no ya agregar algo más. No. No, me sumaba también a lo de Antonio, que Argentina se destaca realmente, es un lugar muy buscado, con gente de universidades con estos skills. Por raro que parezca, y uno a veces se siente tan mal con las noticias de los diarios y todo, pero en estos perfiles, en Latinoamérica, Argentina es un comentario que está en el rubro, que tiene excelentes perfiles de formación en ciencias parecidas a estas de datos. La U ahora tiene una carrera de ciencias de datos de la Facultad de Ciencias Exactas. O sea, hay una muy buena, coincido completamente que si uno lo quiere hacer, se puede, hay recursos, y sobre todo eso, podés, como decía Antonio, podés llevar rápidamente a un lugar en poco tiempo, siendo quirúrgico con un proceso, y ahí conquistás una credibilidad y legitimidad para seguir innovando en otras cosas, que es maravilloso. Bueno, gracias Majo. Bueno, hasta aquí han sido las preguntas, los interrogantes. Esto nos abre una puerta enorme, porque como les decía al principio, esperamos que sea el primero de muchos otros encuentros que trabaja en esta línea de la innovación y la aplicación de nuevas herramientas. Y como digamos, es una herramienta justamente, creo que presenta potenciales y presenta tensiones, que son muchas de las que ustedes marcaban, ¿no? Cuando hablamos de administración pública,
siempre hay que ponerle el ojo y la mirada en ese sentido. Así que queremos agradecerles muchísimo al panel, queremos agradecer a todos y todas las participantes, contarles que hemos tenido representación federal de muchas provincias de nuestro país, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Tierra del Fuego, ha habido representación de funcionarios de los ejecutivos locales, de los legislativos locales, estudiantes, representaciones académicas. Bueno, tenemos como mucho para empujar, digamos, y empezar a pensar estas cuestiones de manera interdisciplinaria y cooperativa entre el sector público y el privado. Así que por mi parte, yo quiero agradecerles a todos y a todas, voy a dejarlo a Mario y a Juan que también hagan su despedida, y bueno, verlos pronto en próximos encuentros, y muchas gracias. Mario, te paso. Gracias, Ivana. Bueno, personalmente y en nombre de Ciudadanía también quiero agradecerle a Antonella, Majo y a Antonio por todo lo que hemos escuchado. Y como ya lo venimos pensando en el grupo, no va a ser la primera charla. Tendremos nuevos desafíos para seguir creciendo en esto, en lo que es la inteligencia artificial y en todo lo que nos interesa a los que estamos en este ámbito, ¿no? Para ver cómo podemos ayudar a desarrollar también a los gobiernos locales. Muchas gracias, gracias a todos los participantes, y bueno, le cedo la palabra a Juan también. Muy bueno, muchas gracias. Por supuesto, recontra agradecerles a los tres, a las tres. Por mi parte, lo que sí les quiero dejar a los participantes además es la invitación a que también un poco, si quieren proponer algo, si se han quedado con algo en el tintero, con algún tema, con algo que les haya quedado de la duda, o que quieran consultar, les dejo el correo de Ciudadanía Metropolitana, que es info@ciudadaniametropolitana.org.ar, para que envíen lo que les parezca que crean necesario, también para un poco nutrir esto y ser un poco en parte de lo que van a ser próximos encuentros, donde podremos profundizar sobre algunas cosas en particular, temáticas que les interesen en particular desde su punto de vista, desde su ciudad, desde su lugar, desde la academia, desde donde sea que se encuentren. De nuevo, muchísimas gracias. La verdad que estuvo genial y interesantísimo todo lo que han planteado acá. Y no me quiero olvidar, última cuestión, toda esta charla va a estar colgada en el canal de YouTube de Ciudadanía, y les vamos a pedir al panel que nos comparta sus presentaciones para también ponerlas a disposición de quienes participaron en esta charla. Bueno, sin más, muchas gracias a todos y todas, y nos vemos la próxima. Hasta luego.